resolver entonces un modelo de examen del ingeniero Romero de hace dos, el cual consistía en, uno, calcular los esfuerzos de una losa llena y dos, calcular las armaduras, pero solamente para los cortes, para aquellos momentos que indica aquí en el dibujo. A ver, un rato, permítame. Recording in progress. Muy bien. Entonces, procedamos con la resolución de este modelo de examen. Dice, en la figura se muestra una losa cuyo espesor es de 12 centímetros. La carga viva será de 400 kilos por metro cuadrado. Considerar que se colocará un piso cerámico, silo falso de estuco, y se pide calcular lo siguiente. Uno, un inciso A, era estimar la carga, ¿no? La estimación de carga, es decir, se refiere al cálculo de la carga muerta, y realizar, o bueno, obtener el diagrama de momento flector, ¿no? Incluso entre paréntesis especifica el ingeniero que solamente pide los momentos flectores, no pide los esfuerzos cortantes, ¿no? Solamente aquellos momentos que se indican en la figura. Y segundo, según inciso, efectuar el cálculo de las armaduras y luego realizar un detalle del mismo, ¿no? Obviamente solamente de los momentos que se pidió en el inciso anterior. Muy bien, entonces estamos recopilando todos aquellos datos del enunciado. Vamos a tener de espesor de losa 12 centímetros. Se va a utilizar un hormigón con una resistencia característica de 210. Vamos a utilizar un acero con una tensión de fluencia de 4200 y de carga viva se va a tener 400 kilos por metro cuadrado. Al finalizar la clase les voy a mostrar el enunciado y también se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, ¿no? Para que vean de que los exámenes del ingeniero, cuando pide analizar losas llenas, pero losas en dos direcciones, no les pide de todos los momentos, ¿no? Sería demasiado tedioso un examen calcular todos los momentos de este ejercicio, ¿no? Solamente pide para unos en específico. Muy bien, procedamos entonces con la resolución. Como todo ejercicio de losa, siempre inicia de la misma forma, sin excepción. Se tiene que saber cuál es la condición de armado de los paños de losa. Es decir, tenemos que saber si son losas en una o dos direcciones, ¿no? Para los paños de losa analizar. En este caso, fíjense que solamente pide analizar para esta losa de acá, ¿no? Su momento de tramo, esta losa de aquí, este momento de tramo y el voladizo, ¿no? El momento que va a tener el voladizo. Además que también pide analizar el momento que hay entre esta losa y esta losa. Solamente pide calcular cuatro momentos, nada más. Muy bien, entonces enfoquémonos en aquellos paños de losa que nos pide analizar. Este de aquí vamos a llamarlo el paño número uno, paño 2 y paño 3. Ahora, claramente vemos que el tercer paño de losa es un voladizo. Así que de entrada podemos afirmar de que este se trata de una losa en una dirección, ¿no? Yo les había comentado de que todos los problemas de voladizo en losas se trata de losas armadas en una dirección, ¿no? Entonces, como habíamos indicado, el paño 3 al ser una losa en voladizo, automáticamente esto es una losa en una dirección. Tiene sus ventajas, ¿no? Diseñar una losa a una dirección, ya que lo que se hace es agarrar una franja, como es losa llena, una franja de ancho unitario. Ahora, la losa uno y 2, si bien tiene viga en todo su contorno, es decir, tiene apoyo en todo su perímetro, no es garantía de que sean losas armadas en dos direcciones. Por eso que sí, sí tenemos que verificar la relación de luces. Pues muy bien, para eso tenemos que primero saber cuál viene a ser sus luces LY y LX. Empecemos por el segundo. Vemos que la losa 2, ¿no? El paño 2, claramente tiene de dimensiones 4 metros y 5 metros. Y entonces esta última, la luz LY, no olviden que el LY siempre es la dimensión más
La ma- Ahora, por parte de la losa uno vemos que ocurre algo curioso, ¿no? Y es que su dimensión, en las dos dimensiones, fíjense de que vienen a ser las mismas, ¿no? Tiene 5 metros de un lado y 5 metros del otro. Entonces, cuando ocurre esto, es indistinto quién viene a ser el LY y quién viene a ser el LX. Permítame un rato, quiero borrar esto. Ahí. Entonces, cuando ocurre esto, es indistinto quién es LY y quién es LX, ya que ambos, al tener las mismas dimensiones, no importa, ¿no? Quién es LY y LX. Nosotros podemos definir, o sea, nosotros podemos decidir que este es el LX y que este es el LY o viceversa, ¿no? Que este es el LY y que este es el LX. Lo único que sí hay que tener cuidado es que el LX o el LY que vayamos a escoger tenemos que respetarlo hasta el final, ¿no? Y tener en cuenta justamente cuál es el LY y cuál es el LX, ¿no? A la hora de saber qué tabla de Marcus vamos a usar. Bien, entonces LY y LX ambos valen lo mismo, ¿no? Entonces podemos calcular su relación de luces dividiendo LY entre LX y eso nos va a dar 1. Y el LX de la losa 2, eso nos va a dar 1,25. Entonces vemos que para ambos casos, ¿no? Tanto la losa 1 como la losa 2, fíjense, la losa 1 y la losa 2, su relación de luces nos da un valor menor a 2. Por lo tanto, podemos afirmar de que esta losa y esta losa, los dos se tratan de losas armadas en dos direcciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no vamos a analizar la losa 4? Porque no nos interesa, ¿no? Solamente el ingeniero pidió calcular el momento de tramo, este de aquí de la losa 1, el momento de tramo de acá de la losa 2, el momento del voladizo y el momento entre las losas 1 y 2, nada más. Entonces no nos enfocamos en este paño de aquí, no nos interesa. Bien, sigamos. Hasta este punto ya hemos identificado que este va a ser una losa en dos direcciones y en una dirección. Como vemos, esto se va a tratar de una losa llena, ya que al inicio del problema nos dio de dato el espesor de la losa. Ahora, hay veces que fíjense que en este ejercicio no nos está diciendo el ingeniero que esto sea una losa llena, ¿no? Pero se puede intuir por dos cosas. Uno, por el espesor. En las losas llenas, sus espesores de losa vienen a ser de 13, 14, 15, 16, 17 centímetros más o menos, ¿no? Mientras que las losas nervadas, o sea, las losas con nervios, sus alturas son mucho mayores, ¿no? Son 22, 25, a veces 30 centímetros, o sea, sus alturas son mucho más grandes. Y dos, aquí el ingeniero no me está especificando que van a haber ningún relleno. O sea, cuando el ingeniero les dice que vamos a tener un complemento, ya sea de plastoformo o un casetón, se los dibuja. En el esquema les hace el dibujo, ¿no? Les hace un dibujo que va a tener complemento, ya sea de plastoformo o si va a tener los casetones. Él lo dibuja en el esquema. Y como vemos, en este caso, no dijo, no especificó esto, ¿no? O sea, así que podemos asumir, ya sea por el espesor o por el mismo dibujo, de que se trata de una losa llena. Ahora, como esto es una losa llena, podemos calcular cuánto va a ser la carga que va a tener en un metro cuadrado la carga muerta, ¿no? Fíjense, fíjense, la carga muerta. En este caso vamos a tener, aquí vamos a sacar una porción de un metro cuadrado de superficie, y voy a sacar un metro cuadrado. Y fíjense, sabemos bien que en una porción de losa llena, no solamente hay losa en sí mismo, o sea, no solamente se trata de la losa, ¿no? Por sí misma, sino que además viene acompañada de otros elementos, los cuales son el piso y contrapiso y el cielo falso. Además, en el mismo esquema, en el mismo enunciado, nos dice que se va a considerar que se va a colocar piso cerámico y cielo falso de estuco, ¿no? De todas formas, lo está recalcando esta parte de aquí, ¿no? Que en la losa va a tener piso y va a tener un cielo falso. Muy bien, el espesor de la losa fue un dato al inicio del problema. Nos dijo que vale 12 centímetros. Sabemos bien que el ingeniero en su simplificación para considerar el piso y contrapiso, él considera 5 centímetros. Ya considera 5 centímetros.
y asume que el piso y contrapiso se tratan de un material de hormigón simple, un hormigón pobre. Por lo tanto, podemos ir calculando el peso que nos va a dar la losa, el piso y contrapiso y el del cielo falso. Por parte de la losa será peso específico de la losa, como en este caso es de hormigón armado, peso específico del hormigón armado por el espesor de la losa, que son 12 centímetros. Reemplazando los valores, vamos a tener peso específico del hormigón armado, 2,5 toneladas por metro cúbico, el espesor llevado a metros, 0,12. Haciendo el producto nos va a dar una carga muerta de 0,3 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Esto por parte solamente de la losa. El piso y contrapiso. Como habíamos comentado, vamos a asumir hormigón pobre, 2,2 toneladas por metro cúbico, por el espesor llevado a metros, 0,05 metros. Eso nos va a dar entonces una carga muerta de 0,11 toneladas por metro cuadrado. Y el cielo falso. Directamente vamos a asumir 30 kilos por metro cuadrado, lo que se traduce en 0,03 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Simplemente estamos convirtiendo el kilo a tonelada. Haciendo la suma, vamos a tener entonces cuánto sería la carga muerta que hay en un metro cuadrado de losa llena, cumpliendo o tomando en cuenta estas dimensiones. La carga viva fue un dato que nos dieron al inicio del problema, ¿no? Nos decía que vale 400 kilos por metro cuadrado. Llevado a toneladas sería también 0,4 toneladas por metro cuadrado. Muy bien, hasta ese punto tenemos entonces cuánto va a ser la carga muerta y cuánto va a ser la carga viva superficial. Como nos pide obtener los esfuerzos, ¿no?, para diseñar, sabemos bien que cuando uno diseña, las cargas tienen que ser mayoradas. Por lo tanto, vamos a multiplicar estas cargas por sus debidos factores. 1,2 para la carga muerta y 1,6 para la carga viva, lo cual nos va a dar entonces una carga muerta última de 0,528 y una carga viva última de 0,64, ambos toneladas por metro cuadrado. Ahora, como ven ustedes acá, hay losas en dos direcciones. Cuando vean ustedes losas en dos direcciones, bueno, en realidad es cuando vean más de una losa en dos direcciones, se tiene que hacer sí o sí el tablero de ajedrez, ¿no? Sí o sí tenemos que hacer ese paso. Cuando digo tablero de ajedrez, me refiero a los estados de carga, ¿no? Es decir, vamos a calcular una carga Q, que es la suma de GU más PU, una carga Q', que es GU más un medio de PU, y una carga Q'', que es un medio de PU. Entonces, obtenemos esas tres cargas. La primera Q, la suma de GU más PU, nos va a dar 1,168. Q' va a ser la carga muerta más un medio de la carga viva, lo cual nos va a dar 0,848. Y Q'' será un medio de la carga viva, lo cual nos dará 0,32, todos toneladas por metro cuadrado. Auxiliar, si fuera la losa 2 en una dirección, ya no se hace el tablero de ajedrez. ¿Ya? Correcto. Si tenemos, por ejemplo, que la losa 1, bueno, en realidad va a depender porque si esto de acá fuera una losa en dos direcciones y este de aquí fuera una losa en una dirección, tenemos que hacer aquí la verificación al voladizo, ¿no? Hay que hacer la verificación al voladizo. Ya, aquí hay que hacer la verificación al voladizo. Y si en caso esto sí sale empotrado, entonces sí tenemos que utilizar estas cargas Q, Q' y Q''. El único caso donde no se hace estos estados de carga es cuando tenemos una losa de esta forma. O sea, imagínense una losa en dos direcciones y que solamente sea esa losa en dos direcciones, no haya nada más. Entonces, ahí directamente no se hacen los estados de carga para calcular el momento de tramo. Pero obviamente tener esto es bastante raro, ¿no? Sería bastante extraño que alguien construya una casa y que solo sea una losa, ¿no? Por lo general son más de uno, son varios paños de losa. O sea, solamente en este caso, para calcular el momento de tramo, se coloca o se calcula directamente aquí con la carga Q, solamente en ese caso. Ya, entonces, en ese caso, la losa 2, verificaríamos el voladizo. Si es que nos sale empotrado, ahí recién utilizamos el tablero de ajedrez. Correcto. En caso de que no nos salga empotrado, entonces ahí directamente para calcular los momentos de tramo, lo calculamos con la carga Q, ¿no? Y no haríamos los estados de carga.
Listo. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, teniendo los estados de carga, pasemos a uno, verificar el voladizo, ¿no? No podemos pasar directo a diseñar, porque fíjense que entre la losa 2 y la losa 3, una es en dos direcciones y la otra es en una dirección. Por lo tanto, hay que hacer aquí sí o sí la verificación del voladizo. Cuando analicemos este paño de losa, el paño número 2, cuando analicemos el paño número 2, el borde izquierdo del paño 2 sí o sí va a ser un borde empotrado. Esto aquí sí o sí es un borde empotrado. Ahora, el borde derecho no sabemos si hay que considerarlo como empotrado o no. Esa es nuestra duda, si lo vamos a considerar como empotrado o no. Entonces, ¿cómo salimos de la duda, no? ¿Cómo se hace la verificación? Primero, vamos a asumir que este paño 2 sí es empotrado el borde derecho. Y vamos a calcular cuánto nos daría ese momento en ese borde. Luego vamos a calcular el momento que va a tener el voladizo, ¿no? Como es un voladizo, sabemos bien cómo calcular esa carga. Y luego vamos a comparar estos dos momentos, ¿no? ¿Quién es el mayor? Muy bien, entonces pasemos a ello. La losa 2. Analicemos la losa 2. Consideremos el borde derecho como empotrado, ya que el izquierdo sí o sí es empotrado, ¿no? Porque entre dos losas que sean en dos direcciones, ahí sí hay continuidad. Aquí sí hay el empotramiento. Bien, entonces veamos la verificación del voladizo entre la losa 2 y 3. La losa 2, el lado izquierdo sí es empotrado y el derecho es el que queremos saber si vamos a considerarlo como empotrado o no. Tomando en cuenta las dimensiones de la losa, aquí eran 4 metros y aquí eran 5 metros, la luz más corta va a ser el LX y la luz más larga va a ser el LY. Por lo tanto, si este es LX, este momento de acá, ¿no? Una línea perpendicular a esta longitud, este aquí sería el momento MX. Este aquí va a ser el momento MX. Y si este es el LY, una línea perpendicular, este nos dará el momento MY. Ahora, no queremos nosotros estos momentos de tramo, ¿no? Lo único que queremos es el momento de apoyo, es decir, el momento que va a haber del lado derecho. Ahora, como este entonces es el momento MX, una línea paralela a esta, una línea paralela, este sería entonces el momento de empotramiento en X, ¿no? Ya que ese momento es paralelo a X. Este es el que queremos saber, que queremos calcular. Este de aquí, el que está del lado derecho. Muy bien, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo calculamos ese momento? Para ello vamos a las tablas de Marcus. Muy bien, para entrar a las tablas de Marcus, lo primero que hay que hacer es identificar de qué tabla vamos a utilizar. En este caso, fíjense, tenemos dos bordes LY empotrados. Recordando, o bueno, buscando en las tablas de Marcus, la tabla o el esquema que corresponde a esto, al de dos bordes LY empotrados, es la tabla 3A, ¿no? Entonces, como es la tabla 3A, nos vamos justamente a esa tabla, fíjense, a la de acá. ¿Qué más? Nos vamos a la tabla 3A, perfecto. Para entrar a la tabla 3A necesitamos conocer esta relación de luces. Esta relación ya la habíamos calculado anteriormente, ¿no? Pero de todas formas vamos a volver a calcularla. Relación de luces no es más que LY dividido LX. Eso nos da una relación de 1:25. Bien, entonces, como queremos solamente conocer este momento de acá, y recordando la fórmula general de Marcus, que decía momento, sea cual sea, es igual a carga K dividido coeficiente de Marcus, donde esta carga K es igual a la carga distribuida U por LX por LY. Muy bien, ahora, como vamos a calcular un momento de apoyo, o sea, un momento empotramiento, un momento que están los apoyos, sabemos bien que cuando queremos calcular los momentos máximos de los apoyos, tiene que estar toda la carga muerta y la carga viva, ¿no? Tiene que actuar carga muerta y carga viva, es decir, la carga Q es la suma de GU más PU.
Por lo tanto, esa carga Q, que es la suma de GU más PU, es la que va a venir acá. Y con eso vamos a calcular la carga K. Como queremos calcular este momento de empotramiento MEX, el coeficiente que vamos a utilizar es justamente el mismo, ¿no? MEX, pero ahora minúsculo. Por lo tanto, venimos acá, queremos conocer este momento MEX, buscamos la relación de luces de 1,25 y vamos a tener entonces que el coeficiente había sido de 16,2. Bien, ahora sí, calculamos el momento, pero antes tenemos que calcular la carga K. Muy bien, K, como habíamos comentado, es Q por LX por LY, donde Q valía 1,168, LX vale 4, LY vale 5. Entonces, hacer este producto nos va a dar 23,36 toneladas. Tenemos K y tenemos el coeficiente, así que tranquilamente calculamos este momento. K, 23,36, MEX, 16,2, y eso nos va a dar entonces un momento de empotramiento MEX de 1,442 toneladas por metro sobre metro. Recordemos que esta unidad es porque Marcus demostró sus tablas para una franja de ancho unitario, ¿no? Realmente aquí abajo tendría que venir, literalmente tendría que venir 1 metro, ¿no? Pero se sobreentiende según. Muy bien. Entonces, hasta este punto ya tenemos el momento que va a tener la losa 2. Calculemos ahora lo que sería, aquí calculemos ahora el momento del voladizo, pero del tramo 3, ¿no? Es decir, de la losa 3, del voladizo. Bien, entonces vamos a la losa 3. Ahora, para hacer la verificación del voladizo, tenemos que calcular cuánto es este momento, pero mucho detalle con esto. En la verificación, al voladizo solamente lo vamos a cargar con la carga muerta, nada más. Solamente lo vamos a cargar con su peso propio. ¿No? La longitud del voladizo 1,5, eso es lo que teníamos acá. Aquí, ¿no? La longitud del voladizo 1,5. Bien, ahora solamente lo vamos a cargar con carga muerta, ¿no? Es lo que hayamos quedado. Muy bien, entonces colocamos la carga muerta, aquí voy a volver a recargar, la carga muerta 0,528. Bien, ahora, como vamos a calcular una losa en voladizo, es decir, una losa en una dirección, recordemos que para calcular los esfuerzos de losas en una dirección, tenemos que agarrar franjas de ancho unitario. Entonces vamos a agarrar acá una franja de ancho unitario y vamos a verlo, esta losa en voladizo, lo vamos a ver como una viga en voladizo, ¿no? Si agarramos una franja de ancho unitario. Ahí está. Ahora, esta carga muerta, no olviden que están en unidad de toneladas por metro cuadrado, o sea, está como carga superficial. Pero al multiplicarlo por este ancho de 1 metro, al multiplicarlo por este ancho de 1 metro, ya lo vamos a tener como una carga lineal. No, no olviden que si analizamos un elemento lineal, la carga también tiene que ser lineal. Pues muy bien, ahora si tenemos el voladizo, de aquí lo que queremos sacar es cuánto vale este momento, ¿no? El momento que va a tener el voladizo en este apoyo. Muy bien. Entonces, analizando ese momento, fíjense, este va a ser el momento del voladizo debido solamente a la carga muerta, ¿no? Debido al peso propio. Como es un voladizo, sabemos que ese momento va a ser igual a la carga por la longitud al cuadrado sobre 2, ¿no? U por L al cuadrado sobre 2, donde la carga vale 0,528, la longitud 1,5, esto al cuadrado sobre 2, nos da un momento de 0,594 toneladas por metro sobre metro. Ahora, ¿por qué salió aquí este metro? Porque al igual que en las tablas de Marcus que analizaba franjas de ancho unitario, nosotros también hemos analizado una franja de ancho unitario, ¿no? Por eso estamos colocando aquí dividido entre metro. Ahora sí, con estos dos momentos hacemos la verificación. ¿Y en qué consiste? Pues muy bien, la verificación dice sí. Si el momento del voladizo, debido a su peso propio, es mayor o igual que el 75% de este momento considerado como empotrado, vamos a respetar entonces que este borde sea empotrado. O sea, vamos a considerarlo como este borde como empotrado. Pero si fuera al revés, si el momento de este voladizo
es menor que el 75% de este momento, vamos a considerarlo este borde como simplemente apoyado. O sea, se hace una simplificación. Entonces, vemos acá, ¿no? Aquí arriba estamos calculando el 75% de este momento, ¿no? Estamos multiplicándolo por 0,75. Eso nos da entonces un momento de 1,082. ¿Quién es el mayor entre este y este? Claramente este de acá. Entonces, estamos en el segundo caso. Como estamos en el segundo caso, vamos a considerar entonces este borde de aquí ya no como empotrado, sino que lo vamos a considerar como un borde simplemente apoyado, de esta forma, ¿no? Y aquí lo estamos demostrando. Aquí incluso lo recalcamos. Al calcular los esfuerzos del paño 2, se tomará el borde derecho como simplemente apoyado, ¿no? Eso es lo que nos dice esta simplificación. O sea que al calcular los esfuerzos de la losa 2, vamos a analizarlo de esta forma, ¿no? Como un borde empotrado solamente del lado izquierdo y los momentos de tramo, ¿no? Solamente calcularíamos esos tres momentos. Bueno, este momento y este de aquí, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces ya tenemos la verificación al voladizo. Ahora sí podemos pasar a calcular los momentos, ¿no? De los paños de losa. Pero aquí quiero hacer un énfasis en algo. Tomen en cuenta que el ingeniero en el enunciado no pidió calcular todos los momentos, pidió unos momentos en específico. Pidió este momento de aquí del paño 1, pidió calcular este momento de aquí de apoyo, este momento de tramo del paño 2 y este momento que ahora sabemos que corresponde al voladizo, ¿no? Entonces solamente hay que calcular estos cuatro momentos de aquí. No hay que calcular este de acá, porque aquí no hay que calcular este momento porque no nos pidió. Y de hecho, el ingeniero van a ver que una clase antes del examen siempre lo recalca. Él dice, hagan los cálculos solamente para lo que yo les pido en el examen. Si hacen algo que él no les pidió, no lo va a valorar. O sea, por más de que lo hayan hecho bonito, todo el cálculo, pero como no pidió calcular esto, no se los va a tomar en cuenta. Auxiliar, ¿dónde está eso en el enunciado que dice solo calcular para esos momentos? Aquí, o sea, fíjense que así se los va a dar el esquema, ¿no? Aquí se los da el esquema. Aquí tenemos estas cuatro líneas que representan a estos cuatro momentos. Ahora, eso de que solamente calculen lo que él les pida, eso el ingeniero incluso se los va a decir una clase antes, ¿no? De que en el examen solamente hagan los cálculos de lo que él les indique. Ahora, incluso aquí fíjense que en el mismo enunciado, ¿no? Dice aquí estimar la carga, o sea, calcular cuánto es la carga muerta en un metro cuadrado de superficie. Y el diagrama de momentos flector, incluso entre paréntesis lo especifica solo flexión, o sea, solamente pide calcular los momentos, nada de cortante, nada de eso. Bien, entonces, tomando en cuenta, fíjense que la losa 1 solo vamos a calcular este momento y este momento de acá. Para la losa 2 vamos a calcular este momento y este momento de acá, ¿no? Ya que este momento de aquí lo vamos a calcular al analizar el voladizo. Muy bien, entonces vamos a ello. Empecemos a calcular los momentos, ¿no? Para los momentos que nos pide el enunciado. A ver, permítanme un ratito, ¿qué pasó acá? Ahí, fíjense. La losa 1, este de aquí, al analizar la losa 1, ¿cómo lo vamos a tomar? El borde derecho, fíjense, el borde derecho sí es una losa en dos direcciones. Por lo tanto, este borde sí o sí va a ser empotrado. Abajo tenemos otra losa en dos direcciones. ¿No es así? Fíjense. Es una losa en dos direcciones porque tiene viga en todo su contorno y tiene acá una relación de 5 entre 4, 1,25. Así que este también es una losa en dos direcciones. Por lo tanto, este borde aquí abajo va a ser empotrado y el derecho también va a ser empotrado. Muy bien, entonces vamos otra vez. Vamos a calcular los momentos de la losa 1. Ahí. Muy bien, a ver, vamos a calcular entonces los momentos de tramo de la losa 1. Ahora fíjense, primero siempre empezamos calculando los momentos de tramo, ¿no? Luego nos saltamos a calcular el momento de apoyo. Como queremos calcular el momento de tramo, y de hecho solamente queremos conocer este momento de acá. Ahora, la losa 1
era una losa cuadrada, es decir, este valía 5 metros y este valía 5 metros. Como los dos valen lo mismo, nosotros definimos cuál va a ser el LY y cuál va a ser el LX, ¿no? Eso es igual hemos mencionado cuando vimos en las clases, ¿no? Cuando no nos especifican, cuando no se tenga una luz más grande que la otra, nosotros decidimos cuál es el LY y cuál es el LX. En este caso, vamos a decidir llamarle a esta luz de acá, a esta distancia, la vamos a llamar el LX. Y esta de aquí la vamos a llamar el LY. Por lo tanto, si este es el LX, ¿no? Una línea perpendicular a esta longitud va a representar al momento en X. Entonces, si este es el X, este sería el momento MX. Ahora, aquí abajo va a haber otro momento, ¿no? Aquí va a haber otro momento y aquí otro momento de empotramiento. Pero primero estamos calculando los momentos de tramo solamente. Estamos analizando esta parte de acá solamente. Bien, como queremos calcular un momento de tramo, ¿no? Como vamos a calcular este momento de aquí, y es un momento de tramo, sí tenemos que hacer el artificio. Es decir, hay que calcular, hay que hacerle los estados de carga. Vamos a calcular entonces este momento de esta forma, ¿no? Calculando un momento mx' y un momento mx''. Eso debido a que vamos a cargar aquí con carga q' y acá con carga q''. Recordemos que para hacer los estados de carga, el primer esquema tiene que respetarse la misma figura que tiene el original, es decir, va a tener un borde empotrado a la derecha y un borde empotrado abajo. Y el segundo es considerando todos los bordes como simplemente apoyado. Muy bien, de aquí entonces queremos calcular este momento de aquí y este momento de acá. Voy a volver a indicar, ¿no? Aquí voy a volver a indicar eh, aquí la relación de luces, como es LY vale 5 y LX vale 5 también. Eso nos va a dar una relación de luces de 1. Y LX, eso nos va a dar una relación de luces igual a 1. Ahora, tenemos la relación de luces, ¿no? Perfecto. Ahora, tenemos que identificar a qué tabla corresponderían estos esquemas. El primero, ya que tiene dos bordes adyacentes empotrados, correspondería a la tabla 4. Y el segundo, al tener todos los bordes simplemente apoyados, correspondería a la tabla 1. Entonces, este de aquí corresponde a la tabla 4 y este de aquí a la tabla 1. Para entrar a ambas tablas, tenemos que tener la relación de luces, ¿no? En este caso, la relación de luces va a ser 1. Aquí, relación de luces 1. Ahora bien, fíjense en este detalle. La tabla 4, ¿no? La tabla 4 tiene dos valores. Es decir, tiene un valor aquí cuando vamos a utilizar armadura de torsión y tiene otro espacio cuando no se va a colocar la armadura de torsión. Ahora, en este examen, en este modelo, no especificó el ingeniero en el enunciado, ¿no? Si va a tener armadura de torsión o si no va a tener. Eso entonces nosotros lo vamos a definir. Nosotros vamos a decidir si va a tener o no armadura de torsión. Y eso hay que indicarlo al final, ¿no? O sea, cuando hagamos el diseño, si aquí yo decido que va a tener armadura de torsión, elijo estos valores y cuando diseñemos las armaduras, ahí le vamos a colocar. Pero si nosotros no queremos colocar la armadura de torsión, vamos a venirnos acá y no le vamos a colocar al final. Pero yo les aconsejo que sí le coloquen esto, colóquenle la armadura de torsión. Ya que fíjense que en el enunciado no dio aquí, no especificó si se va a colocar o no armadura de torsión. Muy bien. Pero auxiliar, creo que eso tendríamos que preguntar al ingeniero si es que le ponemos o no, ¿no? O cómo. Sí, sería más correcto, ¿no? Preguntarle en el examen si hay que considerar o no armadura de torsión. Pero si el ingeniero les da a escoger, yo les aconsejo que colóquenle la armadura de torsión, porque tampoco ¿Por es qué? complicado, digamos. Tampoco es complicado calcularlo. Ya, oye, ahorita lo va a hacer con armadura de torsión entonces. Sí, correcto. Bien, bien, entonces fíjense, vamos a elegir colocarle armadura de torsión. Aquí tenemos la relación de luces y las tablas. Entonces, acá, como solamente queremos, fíjense que aquí lo único que queremos es este momento mx' nada más.
Como queremos el momento mx', recordemos lo que nos dice la fórmula general de Marcus. Dice carga K dividido coeficiente de Marcus mx', ¿no? Es decir, este mismo valor pero minúscula. Ahora, como este momento está afectado por la carga Q', recordemos que K es igual a Q por Lx por Ly. Pero como en este caso la carga Q es una carga Q', para ubicarnos mejor vamos a llamarlo también a la carga K, también lo vamos a llamar K'. De igual forma, vamos a hacer lo mismo acá con el mx', ¿no? El mx', vamos a necesitar un coeficiente mx, también lo vamos a llamar mx''. Y para este segundo esquema, la carga Q que le afecta es Q''. Así que para ubicarnos mejor, también la vamos a llamar esta una carga K'', ¿no? Entonces, de esta forma vamos a calcular mx' y mx''. Fíjense que tenemos que saber cuánto vale aquí el coeficiente mx. Entonces, acá para este primer esquema, ¿no? Para el primero, con la tabla 4, como vamos a decidir colocarle armadura de torsión, nos venimos acá con una relación de luces de 1, y vemos que aquí esto nos da 37, ¿no? Aquí estoy colocando 37. En la tabla 1, con una relación de luces de 1, vemos que nos da 27.4. ¿Listo? Entonces, de esta forma tenemos este coeficiente y este coeficiente. Calculemos ahora las cargas K, K' y K''. K' sería Q' por el X por el Y. Ahí lo tenemos, 21,2. Y K'' sería 8 toneladas, ¿no? Aquí el Q' por el X por el Y. Solamente para recalcar de dónde vino este Q' y Q', venían de acá, ¿no? Q' 0,848 y Q', 0.32. Muy bien, entonces fíjense, hasta acá ya tenemos estas cargas K' y K'', los mx' y mx''. Por lo tanto, podemos calcular este mx por superposición de efectos, sumando este momento mx' y este momento mx''. Entonces, eso va a ser K' sobre mx' más K'' sobre mx''. Reemplazando todos estos valores va a ser 21,2 sobre 37 más 8 dividido 27.4. Todo esto nos va a dar un momento mx de 0,865 toneladas por metro sobre metro. Ahora fíjense que hasta este punto hemos calculado solamente el momento de tramo. ¿Cómo vamos a calcular el momento de apoyo? Nuevamente vuelvo a colocar el mismo esquema. Fíjense, estoy volviendo a colocar el mismo esquema, pero recalco que solamente queremos calcular este momento de apoyo. Para calcular un momento de apoyo, la carga Q que se le aplica es justamente la carga Q, ¿no? Es decir, la suma de GU más PU, cuando actúan la carga muerta y la carga viva. Ahora, fíjense, seguimos respetando que tenemos la tabla 4 y la relación de luces sigue siendo 1. Entonces venimos acá, fíjense, y queremos conocer. Como queremos calcular el MEX, esto va a ser igual a K dividido MEX minúscula. MEX minúscula. Entonces aquí venimos con la tabla 4, una relación de luces de 1 y el MEX minúscula vale 16. O sea, ahí lo tenemos, 16. Bien, calculamos ahora K. K es igual a Q por Lx por Ly, ¿no? Es decir, la carga que está actuando en este momento. O sea, aquí coloco Q por Lx por Ly, donde Q vale 1,168, Lx y Ly los dos valen 5. Eso nos da una carga K de 29.2. Entonces, el momento de apoyo MEX sería K, 29,2, sobre el coeficiente de Marcus, aquí que hemos sacado de esta tabla. 16 nos da entonces un momento de 1,825 toneladas por metro sobre metro. Entonces, hasta este punto ya calculamos este momento de acá y el momento que tenemos acá, ¿no? Estos dos momentos de aquí. Eso sería todo por parte de la losa 1.
ya que no nos pidió calcular el momento MY ni el momento de empotramiento MY, ¿no? Ni tampoco los cortantes. Pasamos ahora a calcular para la losa 2. Fíjense que para la losa 2, en la verificación al voladizo, hemos demostrado que este borde va a ser considerado como simplemente apoyado, ¿no? Así que lo vamos a tomar de esta forma. Ahora, la losa 2, esta de aquí es la luz más corta, así que este sí o sí es la luz LX. Esta es la luz más larga, entonces este sí o sí es la luz LY. Entonces, respetando eso, y este es el LX, este va a ser el momento MX, y este momento de aquí, como es paralelo a X, va a ser el momento MEX, ¿no? De la losa 2. ¿Qué más? Como primero vamos a calcular un momento de tramo, ¿no? Primero queremos saber el momento de tramo, este de aquí, tenemos que aplicar los estados de carga. O sea, vamos a considerarlo, vamos a partirlo este esquema en dos, ¿no? Vamos a considerar primero esta losa como si tuviera un empotramiento del lado izquierdo, ¿no? O sea, vamos a respetar el mismo esquema y lo vamos a cargar solamente con carga Q'. Luego voy a volver a copiar el mismo esquema, pero ahora con la carga Q''. Aquí no hay nada, ¿no? Ahora sí, ahí no había nada. Muy bien, entonces fíjense. Entonces vamos a tener aquí el mismo esquema, lo estoy copiando del otro y estoy volviendo a copiar el mismo esquema, pero ahora con todos los bordes simplemente apoyados. Calculamos la relación de luces, eso va a ser 5 entre 4, 1,25. Identificamos qué tabla vamos a utilizar. Aquí va a ser la tabla 2A. Recuerden que la tabla 2A es cuando tenemos un borde LY empotrado. La tabla 1, siempre, pero este segundo esquema, siempre es la tabla 1, ¿no? Todos los bordes simplemente apoyados. Ahora tenemos la relación de luces, perfecto. Y sabemos qué tabla vamos a utilizar. Así que nos vamos a las tablas de Marcus y vemos. La tabla 2A, con una relación de luces de 1,25, este de aquí, vamos a calcular primero este MX. Recordemos que vamos a colocar la armadura de torsión, ¿no? Entonces, aquí va a ser 27,9. 27,9 el coeficiente de Marcus. Aquí la tabla 1, ¿no? En la tabla 1, con una relación de luces de 1,25, el coeficiente de Marcus va a ser de 22,7. Calculamos las cargas K' y K''. K' es Q' por LX por LY, 0,848 por 4 por 5, nos da una carga de 16,96. La carga K' es Q' por LX por LY, eso nos va a dar 0,32 por 4 por 5, 6,4. Tenemos las cargas K y tenemos los coeficientes de Marcus, MX' y MX''. Entonces, por superposición de efectos, vamos a calcular lo que sería este momento de acá, ¿no? El momento de tramo, MX. Por superposición de efectos va a ser MX' más MX''. Por lo tanto, eso va a ser MX' más MX'', K' sobre MX' minúscula más K' sobre MX' minúscula. Reemplazando, vamos a tener 16,96 sobre 27,9 más 6,4 dividido 22,7. El cálculo de esto nos va a dar 0,89 toneladas por metro sobre metro, siendo entonces este de aquí el momento de tramo de la losa 2, ¿no? Solamente este momento de acá. Pero, aparte de eso, también queremos saber cuánto vale este momento de apoyo, ¿no? El momento que va a tener del lado izquierdo, en este borde empotrado. Para eso voy a volver a copiar el mismo esquema que teníamos acá, ¿no? Pero ahora no olviden que para calcular un momento de apoyo es con la carga Q', pero es con la carga Q, o sea, cuando está actuando la carga muerta y la carga viva al mismo tiempo. Muy bien, entonces de aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Queremos calcular este momento de apoyo. La tabla que corresponde es la misma que acá, la tabla 2A. Tu momento, de aquí, fíjense, el momento, vamos a tener que buscar en la tabla, dice tabla 2A, con una relación de luces de 1,25, el momento de empotramiento en X vale 11,6. O sea, aquí esto va a ser 11,6. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Fíjense, K va a ser Q por LX por LY, 1,168,
por 4 por 5, eso nos da 23,36. MEX, recordando la fórmula general de Marcus, es el momento igual a la carga K dividido el coeficiente de Marcus. Como queremos el momento MEX, el coeficiente será MEX minúscula, este de aquí, que vale 11,6. Entonces, reemplazando, esto nos va a dar 2,014 toneladas por metro sobre metro, siendo entonces este de aquí el momento de apoyo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué queremos este momento de apoyo? ¿Que acaso no lo hayamos obtenido acá? ¿No? Fíjense en la tabla 1, pero en la losa 1 calculamos cuánto valía este momento acá. Y aquí calculamos cuánto valía este momento acá. Recordemos que los momentos en ambos paños, fíjense, el momento en la losa 1 y en la losa 2 no son lo mismo, ¿no? Hay que compensar ese error, hay que sacarle un promedio para hacer recuerdo de por qué estamos calculando un momento de este lado y por qué calculamos el momento del otro lado. Bien, hasta aquí entonces ya tenemos los momentos de las losas 1 y 2. Pasemos ahora a calcular los momentos del voladizo. Que bueno, es un voladizo, ¿no? No va a tener mucho misterio, fíjense. Permítame, voy a corregir esto. Solamente queremos conocer el momento, ¿no? Momento, ahora sí. Bien, la losa 3, solamente queremos conocer su momento. Entonces, ahora, cuando calculamos los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de momento en el voladizo, aquí sí tenemos que colocar toda la carga muerta y la carga viva. Solamente se coloca la carga muerta cuando se hace la verificación al voladizo. Ya solo en la verificación, solo ahí es que colocamos carga muerta nada más. Pero cuando calculamos los esfuerzos, ahí tenemos que colocar tanto carga muerta como carga viva en el voladizo. Entonces, aquí vamos a tener el voladizo con la carga Q, su longitud. Para calcular su momento en este apoyo tenemos que agarrar una franja de ancho unitario y vamos a tener la carga Q, como es una carga superficial, no se olviden que esto es una carga repartida en un área, vamos a multiplicarlo por esta franja de ancho unitario, para que así la carga esta se vuelva una carga lineal. Entonces, Q por un metro va a ser 1,168 toneladas por metro, ¿no? Simplemente le hemos vuelto una carga lineal, nada más. La longitud, 1,5, eso no va a cambiar, eso se mantiene. Entonces, como queremos saber cuánto vale el momento acá, recordemos que para eso hay una fórmula, ¿no? Y dice, fíjense, el momento que va a tener aquí el voladizo es la carga por la longitud al cuadrado sobre 2. Como es un momento, ¿no? de apoyos, no se olviden que estos momentos son negativos, ¿no? Entonces, aquí va a ser la carga 1,168 por la longitud 1,5 al cuadrado sobre 2, nos da un momento de 1,314 negativo tonelada por metro. Como analizamos una franja de ancho unitario, tonelada por metro sobre metro. Bien, hasta aquí entonces tenemos ya todos los momentos, ¿no? Todo lo que se pidió. Pero no se olviden que entre la losa 1 y la losa 2 calculamos dos momentos, ¿no? Fíjense, calculamos aquí un momento de apoyo de la losa 1 y aquí un momento de apoyo de la losa 2. Como hemos visto, no dio exactamente igual, ¿no? El momento del de la losa 1, su momento de empotramiento, dio 1,825 y el de la losa 2 aquí dio 2,014. Entonces, como no dieron iguales, hay que sacar un promedio, ¿no? Hay que compensar ese error. Entonces aquí vemos, ¿no? Vamos a sacar un promedio entre la losa 1 y la 2. La losa 1, 1,825. La losa 2, 2,014. Por 2, pero dividido entre 2, el promedio nos va a dar entonces 1,92. Este de aquí entonces va a ser nuestro momento que vamos a tener entre la losa 1 y 2. Este sería el momento de apoyo. Ahora sí, este sería entonces nuestro resumen de esfuerzo, ¿no? Fíjense que solamente estamos indicando los momentos que nos pidió calcular el ingeniero. El momento de tramo de la losa 1, ¿no? En X, este de acá, nos había dado 0,865. El momento de tramo de la losa 2, este de aquí, nos había dado 0,89. Acá. El momento que va a tener, ¿no? entre la losa 1 y 2, este de aquí,
nos dio 1,92, como es un momento de apoyo es negativo. Y finalmente el momento de aquí, el que va a tener el voladizo, que hemos calculado, nos dio 1,314, este de aquí. Entonces, hasta aquí ya tenemos resuelto la primera parte, ¿no? Fíjense, lo que pidió estimar las cargas, o sea, calcular cuánto es la carga muerta. O sea, cuando dice estimación de carga, se refiere el ingeniero a que hagan esta parte de acá, ¿no? ¿Cuánto daría la carga muerta por metro cuadrado? Y el diagrama de momento flector, ¿no? Solo flexión para estos de aquí que está indicado. Ahora, como yo les había dicho en la clase de ayer, este de aquí fue mi examen. O sea, cuando yo llevé la materia, este fue mi primer parcial, ¿no? Fue una de las preguntas, hacer esto de acá. Yo aquí lo complementé de esta forma. Lo complementé así, fíjense. Aquí seleccioné, lo coloqué aquí como una franja de ancho unitario. Ahí. Aquí hay un apoyo, ¿no? Fíjense, aquí hay un apoyo, otro apoyo y otro apoyo, ¿no? Aquí hay apoyo y apoyo. Entonces, esos momentos los coloqué así también para complementar. Un momento de tramo 0,865 toneladas por metro. Aquí en este apoyo hay un momento negativo de 1,992 toneladas por metro. Aquí sería tonelada por metro, ¿ya? Porque aquí sí estamos agarrando una franja de ancho unitario. O sea, aquí no hay que colocarle este dividido entre metro. Aquí, tonelada por metro. Luego el siguiente es 0,89, ¿no? Un momento de tramo que es un poquito más grande. 0,89 tonelada por metro. Finalmente el voladizo dice que vale menos 1,314. 1,314 tonelada por metro. Y luego aquí lo complementamos, ¿no? Con un esquema, con un dibujo, ahí para indicar, ¿no? Cómo es que va a venir el diagrama de momento flector para esos momentos de acá, ¿no? Con los que tenemos aquí podemos hacer este pequeño esquema. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos la primera parte. Recordemos que en el enunciado, el segundo inciso, es decir, esta parte de acá, pedía efectuar el cálculo de las armaduras, ¿no? Y luego realizar un detalle. Pero ojo, ¿no? Solamente es para estos momentos. Aquí nos preguntamos, ¿no? Antes de pasar a diseñar las armaduras, como pide calcular las armaduras para este momento, este momento y este momento de acá, entonces eso quiere decir que solamente vamos a colocarle estas armaduras, ¿no? Fíjense, esta armadura de acá, esta armadura de acá, esta armadura de aquí, en la que resiste este momento de acá, esta armadura acá es la que resiste este momento de acá, esta armadura que voy a dibujar, esta de aquí, ¿no? La que tenía armado francés es la que resiste este momento de acá. Ahora, este momento de apoyo suele ser absorbido por esta barra levantada y esta barra levantada del armado francés, pero si no es suficiente, recordemos que se le colocaba otra armadura de manera segmentada, ¿no? La armadura suplementaria. Igual acá, en este apoyo de aquí venía una armadura suplementaria. Entonces ya nos damos nosotros una idea de que para estos momentos de aquí se va a colocar estas armaduras de acá, ¿no? Se van a colocar estas armaduras. Bien, entonces vamos a ello. Vamos a calcular cuánto sería o cuánto valdrían estas armaduras. Y entonces pasemos, vamos entonces a calcular las armaduras, a esta parte.
Bien, ahora tomen en cuenta lo siguiente. Como vamos a calcular las armaduras, ya como se van a calcular las armaduras, tomen en cuenta que son losas en dos direcciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Como son losas en dos direcciones, sabemos bien que cuando ocurre eso, cuando es una, permítame, cuando es una losa en dos direcciones, hay armaduras que van a ir por encima de las otras. Aquí, por ejemplo, voy a dibujar un paño, ahí. Vamos a tener ciertas armaduras que van a ir por encima de las otras. Vamos a tener armaduras en una dirección y armaduras en la otra. Ahí. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál de estas armaduras es la que va por debajo y cuál es la armadura que va por encima? En anteriores clases habíamos explicado que la armadura que siempre va a ir por debajo es la armadura en X, porque la armadura en X es la que soporta al momento en X. Y habíamos visto en clases anteriores que el momento en X siempre es el más grande. Así, el momento en X siempre es más grande que el momento en Y. Por lo tanto, se habrán dado cuenta de este detalle, ¿no? Hasta este punto, fíjense en este detalle. El momento de tramo que hemos calculado, tanto para la losa 1 como para la losa 2, eran momentos en X. Bueno, este aquí nosotros decimos que es en X, ¿no? Por eso hemos adoptado que este es el LX. Pero en la losa 2, fíjense que este sí o sí es el momento MX, ¿no? Porque es la luz más corta. Como esta es la luz más corta, eso quiere decir que este momento en X es el que está aguantando el mayor momento de tramo, ¿no? O sea, en este momento acá va a aguantar un momento más grande que el que hay en el otro sentido. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Aquí, vamos a esta parte. Tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta de que vamos a tener armadura en X y armadura en y que la armadura en X va por debajo, va a ser justamente esta la armadura en X, por lo tanto, esta va a ser la altura útil que vamos a tomar para diseñar las armaduras, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta eso. Bien, entonces, como hay armadura que va en un sentido y otro, una armadura en X y otra armadura en Y, tenemos que calcular dos alturas útiles, una para X y otra para Y. La altura útil para X sería la altura total de la losa, HL, menos el recubrimiento libre, 2 centímetros, menos el diámetro de esta barra NX dividido 2. Ahora vamos a considerar, vamos a asumir, vamos a adoptar que la armadura en X y la armadura en Y, ambas son barras FIDE 10, ambas son de 10 milímetros. Por lo tanto, aquí considerando, adoptando una barra FIDE 10, la altura útil será 12, el espesor de la losa, 2 centímetros el recubrimiento de la losa, el recubrimiento libre, y un medio de una barra FIE 10, que en centímetros sería 1, ¿no? Un medio de 1. Eso entonces nos va a dar una altura útil de 9.5 centímetros. En el otro sentido, ¿cómo sería aquí la altura útil? Sería la altura total, HL, menos un recubrimiento libre de 2, menos un diámetro de una barra FIDE X, menos aquí la mitad del diámetro de esta barra, ¿no? La que está aquí, el diámetro de la barra, phi en la dirección de y. Pero como hemos adoptado una barra phi 10 tanto para x como para y, aquí va a ser 12 centímetros el espesor de la losa, 2 centímetros el recubrimiento, una barra phi de 10 para x, es decir, un centímetro, y un medio de una barra phi de 10, ¿no? Un medio de 1. Entonces todo esto nos va a dar una altura útil de 8.5 centímetros. Listo, ahora sí, pasemos al cálculo de las armaduras. Antes de diseñar las armaduras en sí mismas, siempre tenemos que verificar lo que es la armadura mínima. Este paso nunca lo olviden. La armadura mínima es el mayor de dos fórmulas de armadura mínima, ¿no? Dos requerimientos. Uno, una armadura mínima por flexión y otro, otra armadura mínima por retracción y temperatura. La fórmula de armadura mínima por flexión vale 0,8 por raíz cuadrada de Fc' sobre Fy, base por altura útil. ¿Cuál altura útil vamos a utilizar? Bueno, yo les había comentado, ¿no? En su clase de que en realidad lo que se tendría que hacer, si quisiéramos hacer un cálculo más correcto,
sería calculada una armadura mínima para cada barra, ¿no? Pero por cuestiones, digamos, ¿no? De practicidad, directamente colocamos aquí la altura útil más desfavorable. Es decir, aquí al calcular la armadura mínima, vamos a calcular con la altura útil más grande, es decir, la altura útil de X. Reemplazando entonces todos estos valores, fíjense que la armadura mínima por flexión va a ser de 2,62 centímetros cuadrados para la armadura mínima por flexión. Y la armadura mínima por retracción y temperatura, ¿no? Se coloca con esta fórmula 0,0018 4200 sobre FY base por altura de la losa. No olviden que para vigas, la fórmula de armadura mínima por retracción de temperatura era 14 sobre FY base por altura útil, ¿no? Pero en losas es 0,0018 por 4200 sobre FY base por altura total, ¿no? Esto aquí no olviden, ¿no? Uno es para viga y otro es para losa. Muy bien, entonces la armadura mínima por retracción y temperatura para losas nos va a dar 2,16 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Cuál es el mayor entre estos dos? Claramente el primero, 2,62 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra armadura mínima. Ahora sí, vamos ahora sí a lo que nos interesa. Calculemos las armaduras para estos de acá. Fíjense que como solamente van a ver, y como solamente hay estos 4 momentos, hay que calcular entonces 4 armaduras, ¿no? Una armadura para este momento de acá, otra para este y otra para los apoyos. En losas llenas, ¿ya? Siempre se empieza calculando los momentos positivos. Siempre se empieza por acá. ¿Por qué? No olviden que los momentos positivos van a tener el armado francés, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el armado francés? Pues el armado francés, hay una de las barras que fíjense que sube, baja y sube según lo necesite el momento. Es decir, este armado francés va a absorber tanto este momento positivo como también va a absorber parte de los momentos negativos, ¿no? Por eso es que siempre empezamos calculando el momento de tramo para tener el armado francés y cuando calculamos el momento negativo, tenemos que considerar esa ayuda extra que nos da el armado francés. Y entonces empecemos por los momentos positivos. Empecemos por este, el momento en X de la losa 1, ¿no? Que vale 0,865. Muy bien, vamos a ello. Aquí, vamos a ello. Entonces, para la losa 1, ¿no? Vamos a calcular el momento para el tramo en la dirección de X. Vale 0,865. Esto llevado a kilo por centímetro, simplemente hay que multiplicarlo por 10 a la quinta, ¿no? Y ahora lo tenemos en kilo por centímetro. Calculando aquí en la fórmula de momento reducido, vamos a tener lo siguiente. El momento último entre factor phi por Fc', la base, no se olviden que en losas llenas colocamos de base 100 porque estamos analizando una franja de ancho unitario. La altura útil, como estamos calculando un momento en X, colocamos la altura útil de X. En este caso, el mayor vale 9,5. Vale 9,5. Eso nos da entonces un momento reducido de 0,0507. Vemos claramente que eso es menor al momento reducido límite que vale 0,2276. ¿Qué significa eso? Que estamos en un caso 1 y que solamente necesita armadura traccionada, es decir, no necesita armadura comprimida. Calculamos entonces para ese momento reducido, calculamos la cuantía, ¿no? Utilizando esta fórmula, y vemos que la cuantía nos da 0,0523. Con esa cuantía calculamos el área de armadura, cuantía mecánica por la base. Fíjense que aquí la base y la altura útil que utilicen en la fórmula del momento reducido es la misma que vendrá aquí en la fórmula de área. Ya, por favor, no olviden ese detalle. Entonces, aquí va a ser la cuantía 0,0523, la base 100 centímetros, la altura útil 9,5 por Fc' 210, Fy 4200, y eso nos da un área de 2,48 centímetros cuadrados. Vemos que esto es menor que la armadura mínima, entonces adoptamos la armadura mínima.
de 262 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué más? ¿Cómo calculamos el área de las armaduras para una losa llena? A diferencia de las vigas, ¿no? Para las losas llenas calculamos mediante esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula igual lo hemos demostrado en clase, que dice lo siguiente. Espaciamiento entre barras es igual a 100 por área de la barra que vamos a colocar dividido entre el área de la armadura que necesitamos, el área requerida. En este caso, el área de armadura que necesitamos vale 262. Vamos a probar entonces para diferentes barras, reemplazando el área de esa barra, cuánto nos da el espaciamiento. No olvidemos que este espaciamiento no tiene que pasarse del límite, que para las armaduras principales, o sea, las armaduras de tramo, su espaciamiento máximo vale 20 centímetros por norma. Entonces, aquí va a ser 100 por el área de una barra FIDE 8, 0,5, sobre el área requerida, 262. Eso nos da entonces un espaciamiento para barra FIDE 8 de 19,08 centímetros. Si seguimos probando para una barra FIDE 10, reemplazando su área nominal, 0,79, vemos que eso nos da un espaciamiento de 30,15. Este de aquí se pasó del espaciamiento máximo, por lo tanto queda descartado y nos quedamos con el anterior, ¿no? Barras FIDE 8, redondeándolo siempre al entero inferior, vamos a tener barra FIDE 8 cada 19 centímetros. Esa va a ser la armadura NX de la losa 1, ¿no? La armadura diseñada para aguantar este momento. Listo, ya tenemos la armadura NX para la losa 1. Pasamos ahora para la losa 2, recordando que para la losa 2 nuestro momento de tramo, aquí el momento de tramo de la losa 2 valía 0,89, ¿no? 0,89. Bien, entonces vamos al momento de tramo para la losa 2. Entonces, como el momento vale 0,89, lo llevamos a kilo por centímetro y eso nos va a dar, fíjense, el mismo valor multiplicado por 10 a la quinta, ¿no? Bien, tenemos entonces ese momento último, el momento NX, ¿no? MUX, dividido entre factor phi de factor de seguridad para flexión 0,9, el FC' 210, la base, siempre agarramos una franja de ancho unitario, 100 centímetros, y como estamos analizando momento en X, es la altura útil en X, 9,5 al cuadrado. Calculando, nos va a dar entonces un momento reducido de 0,0522. Esto es menor que el momento reducido límite, por lo tanto, eso quiere decir que no necesitamos armadura eh, comprimida, ¿no? Solamente armadura traccionada. Calculamos con ese momento reducido la cuantía mecánica, vemos que eso nos da, reemplazándolo en la fórmula, nos da 0,0539. 0,0539. Con esa cuantía, calculamos el área de armadura y vamos a tener cuantía 0,0539. La base, no se olviden que la misma base y la misma altura útil que se tomó acá es la misma que se toma para calcular el área de armadura. Entonces va a ser base 100, altura útil 9,5 por FC' 210 sobre 4200 y eso nos da entonces un área de armadura de 2,56. Nuevamente, esa área de armadura vemos que es menor, ¿no? Vemos que es menor que la armadura mínima, que vale 2,62. Entonces, como esta área de armadura es menor que la armadura mínima, terminamos adoptando nuevamente la armadura mínima, que vale 2,62. Una vez más, para calcular las armaduras de una losa llena en dos direcciones, bueno, incluso en una dirección, utilizamos esta fórmula, que dice espaciamiento es igual a 100 por área de la barra que vamos a colocar dividido el área de armadura requerida. Muy bien, entonces aquí vamos a tener de espaciamiento 100 por. Hay que ir probando para diferentes barras. Para una barra FIDE 8 sería 100 por el área de una barra FIDE 8, 0,5,
sobre el área requerida 2,62. Eso nos da una separación de 19,08 centímetros. Para una barra FIDE 10, reemplazando, tenemos una separación de 30,15 centímetros. Vemos que este se pasó la máxima, el espaciamiento máximo por norma, que son 20 centímetros para las armaduras de tramo. Así que queda descartado esta opción y nos quedamos con las barras FIDE 8 separado cada 19 centímetros. Muy bien, hasta este punto ya tenemos lo que serían las armaduras de tramo para los dos momentos positivos, este de aquí y este de aquí. Ahora, veamos qué pasa con el momento negativo, ¿no? Empecemos por este, el menos 1,92. Bien, entonces veamos, ¿no? Aquí, aquí en esta parte, ¿no? Para los apoyos. Vamos a calcular la armadura, ¿no? Para el apoyo que hay entre la losa 1 y la losa 2, este de aquí, que vale menos 1,92 toneladas por metro. Acá. Entonces, llevando este momento de tonelada por metro a kilo por centímetro, lo multiplicamos por 10 a la quinta. Ahora, recordando, en los apoyos no hay eso de que hay una armadura que va a ir por encima de la otra. Siempre va a haber solamente una armadura en los apoyos. Por lo tanto, la altura útil que se toma en los apoyos siempre es la altura útil de X. ¿De acuerdo? Bien, entonces reemplacemos 1,920 por 10 a la quinta sobre factor phi 0,9 FC' 210, la base 100 centímetros, la altura útil de X 9,5 al cuadrado, nos da un momento reducido de 0,1126. Ese momento reducido es menor que el límite, por lo tanto no necesita armadura comprimida, solo armadura traccionada. Calculamos entonces para ese momento reducido la cuantía, aplicando la fórmula, y vamos a tener entonces que la cuantía es 0,1212. Con esa cuantía calculamos el área de armadura. Una vez más, la base y la altura útil que se utilice es la misma que la del momento reducido. Muy bien, entonces aquí va a ser 0,1212, 100 por 9,5 por 210 sobre 4200, nos da un área de 5,76. Esta área es mayor que la mínima, así que ok, mantenemos esta área, ¿no? Respetamos esta área. Ahora, armadura suplementaria. ¿Cómo es eso? Fíjense, fíjense acá que el área de armadura que vamos a colocar para el apoyo vale 5,76. La armadura que vamos a colocar aquí va a ser de 5,76. O sea, debido a este momento necesitamos un área de armadura de 5,76 centímetros cuadrados. Ahora, la losa 1, ¿no? Para este momento aquí y para este momento de acá de la losa 2, le vamos a colocar armadura francés, ¿no? El armado francés. ¿En qué consiste ese tipo de armado? Pues muy bien, hay una barra que va a venir en la parte de abajo, una barra recta, y luego va a venir otra barra levantada, es decir, una barra inclinada a 45 grados. Ahora, fíjense que esta barra, ¿no? Levantada a 45 grados, como es una armadura que va en la parte de arriba, y recordemos que para momentos negativos la armadura va en la parte de arriba, eso quiere decir que esta parte de acá, este armado francés, una parte de la armadura para este momento, está absorbiendo el momento negativo que tenemos en el apoyo, ¿no? Es decir, hay una parte de la armadura de tramo que está absorbiendo, ¿no? El momento negativo que hay en el apoyo. En el otro sentido, exactamente lo mismo. Vamos a tener un momento, ¿no? Vamos a tener, perdón, una armadura que va a ir recta en la parte de abajo y también vamos a tener un momento que va a venir levantado a 45 grados y va a absorber parte de este momento negativo. Bien, se va a venir así de esta forma. Entonces, a esta armadura, a esta área de armadura requerida, hay que restarle parte de esta armadura por armado francés de la losa 1 y parte de armadura por el armado francés de la losa 2. Si se dan cuenta, en términos de proporción,
Las barras que son levantadas, ¿no? Es la mitad, o sea, es el 50%. Las barras que van levantadas, o sea, las barras que tienen ese doblado especial, es el 50%. O sea, hay unas barras, fíjense, ¿cómo viene aquí la cosa? Una barra va recta, la otra levantada. Otra recta, otra levantada, recta, levantada y así sucesivamente. Entonces, la mitad de estas barras, ¿no? Son con armado francés. Del otro lado lo mismo, va a ir una recta, otra levantada. Recta, levantada y así sucesivamente. Es decir, en términos de proporción, es el 50%, o sea, la mitad. Por lo tanto, hay que restar a esta área de armadura, hay que restarle la mitad de las armaduras de tramo, es decir, vamos a restarle un medio de las armaduras de tramo de la losa 1, pero ¿qué armaduras? No se olviden que si este es el momento negativo, ¿no? El momento NX, pero si este es el momento NX, estas de aquí son las armaduras NX, las armaduras NX. Entonces, esta va a ser un medio de las armaduras de tramo NX de la losa 1, vendría a representar estas de acá, y menos un medio de las armaduras de tramo de la losa 2. No, no se olviden que estas armaduras de acá también vienen a ser las armaduras para este momento NX. Entonces, a esta área de acá, 576, hay que restarle un medio de las armaduras NX de la losa 1 y un medio de las armaduras NX de la losa 2. ¿No? Solamente para recalcar, para volverlo a indicar, este 0,865, este de acá, 0,865, ¿no? Es un momento en X, ¿no? Un momento de tramo en X. Y aquí le hemos colocado la armadura en X barra Fi de 8K19 de la losa 1. El otro momento, el de acá, 0,89, ¿no? 0,89 era un momento en X. Por lo tanto, la armadura que hemos decidido colocarle es una armadura en X, ¿no? De la losa 2, barra Fi de 8K19. Listo, entonces tomando en cuenta eso que acabamos de mencionar, a esa armadura, al área de armadura, al 576, vamos a restarle un medio de las armaduras en X de la losa 1 y un medio de las armaduras en X de la losa 2. Tanto la armadura en X de la losa 1 como la armadura en X de la losa 2 eran barras Fi de 8 separados cada 19 centímetros. Esto está en forma de orden. Para convertir esta orden a un área, tenemos que aplicar esta fórmula, que dice el área de el área de esta indicación, ¿no? De esta especificación de barras, su área sería 100 por área de la barra que estamos colocando, dividido el espaciamiento. Por lo tanto, aquí va a ser 100 por el área de una barra Fi de 8, 0,5, y el espaciamiento va a ser 19. Por lo tanto, aquí vamos a tener el área que necesitamos, 576, menos un medio de 100 por, como son barra Fi de 8K19, 100 por 0,5, el área de la barra Fi de 8, sobre 19, el espaciamiento. Aquí la armadura de tramo en X de la losa 2 también son barra Fi de 8K19, así que aquí también va a ser 100 por 0,5, el área de la barra Fi de 8, entre el espaciamiento 19. Entonces, haciendo este cálculo, vemos que la armadura suplementaria van a ser 3,13 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, restándole a esta área de armadura el aporte del armado francés, nos va a quedar aún por colocar 3,13 centímetros cuadrados de armadura. Ahora sí, recién con esta área de armadura, vamos a calcular el espaciamiento. Fíjense que si colocamos barra Fi de 8, colocando, ¿no? O mejor dicho, aplicando la fórmula que comentamos anteriormente, espaciamiento entre barras es igual a 100 por área de la barra dividido entre el área requerida. Vamos a tener el área requerida, ahora ya no va a ser el 5,76, ¿no? Ahora va a ser el 3,13. Entonces aquí va a ser 100 por sobre 3,13, probando con barra Fi de 8, el área de una barra Fi de 8, 0,5.
Eso nos da un espaciamiento de 15,97 centímetros. Si probamos con barra FIDE 10, nos da un espaciamiento de 25,24 centímetros. Si probamos con una barra FIDE 12, nos da un espaciamiento de 36,1 centímetros. Ahora, para las armaduras suplementarias, el espaciamiento máximo son 30 centímetros, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Para las del tramo, el espaciamiento máximo es 20, pero para las suplementarias es 30. Vemos entonces que aquí la que se está pasando es esta barra de 2. Por lo tanto, queda descartado y nos quedamos con la barra anterior, es decir, barra FIE 10 separados cada 25. Siempre tomamos o lo redondeamos al entero inferior. Barra FIE 10 cada 25. Esa va a ser la armadura suplementaria. Es decir, esta de acá va a ser la armadura que vamos a colocar en esta parte. Fíjense, aquí, ¿no? O sea, al 5,76 le hemos restado un medio de estas barras por armado francés y un medio de estas otras barras, pero vimos que aún nos quedó, ¿no? Nos quedó un área de armadura por colocar. Y eso nos dio barra FIE 10 cada 25. Como esas barras tienen que aguantar un momento negativo, estas barras van a ir sí o sí arriba. Para indicar en el plano que son barras que van netamente en la parte de arriba, lo colocamos de manera segmentada, ¿no? De manera segmentada, así. Ahora, fíjense que también vamos a hacer lo mismo para el voladizo, ¿no? También es un momento negativo. Sin embargo, para el voladizo solamente hay que restarle un medio de las armaduras NX de la losa 2, ¿no? Porque solamente la losa 2, la que es su armado francés, está absorbiendo parte de este momento negativo. Bien, vamos a ello. Calculemos entonces las armaduras para el voladizo, que vale 1,314 el momento. Bien, acá, ¿no? Para el voladizo. El momento del voladizo, 1,314. Es un momento negativo. Lo llevamos a kilos por centímetro, multiplicándolo por 10 a la quinta. Entonces, calculamos el momento reducido, momento último, entre factor phi 0,9, FC' 210, la base, estamos analizando una franja de ancho unitario porque es una losa llena, 100 por la altura útil. No se olviden que para momentos negativos siempre se coloca acá la altura útil de X, 9,5 al cuadrado. Haciendo el cálculo nos da entonces un momento reducido de 0,077. Esto es menor que el momento reducido límite, por lo tanto no necesita armadura comprimida, solo armadura traccionada. Para este momento reducido calculamos su cuantía a través de la fórmula, nos da 0,0808. Con esa cuantía y tomando en cuenta que tomamos base B y altura útil de X, calculamos el área de armadura 0,0808 por 100 por 9,5 por 210 sobre 4.200 nos da un área de 3,84 centímetros. Esto es menor que la armadura mínima, ok, eso quiere decir que vamos a respetar esta área de armadura que nos dio el 3,84. Muy bien, entonces para esta área de 3,84, ¿no? Y con esto terminamos. Para esa área de 3,84 que nos dio acá, dice aquí que necesita un área de 3,84 centímetro cuadrado para poder aguantar ese momento de menos 1,314. Este paño de losa, el segundo, tiene las siguientes armaduras, ¿no? Tiene una barra recta y otra inclinada, ¿no? Levantada, debido al armado francés. Entonces, fíjense, esta barra levantada, en términos de proporción, es la mitad, ¿no? Es el 50%, ya que una viene recta, otra levantada. Recta, levantada, y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí es el 50%, es decir, la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como esta barra levantada está arriba, está absorbiendo un momento negativo, está absorbiendo parte de este momento negativo. Como este momento negativo requiere un área de 3,84, le vamos a restar el aporte que nos da esta armadura. Entonces, aquí hay que restarle el aporte que nos da esa armadura de tramo. ¿Qué armadura de tramo es este? Es una armadura en X, ¿no? Una armadura en X porque está aguantando, está absorbiendo un momento en X. Es una armadura en X de la losa 2.
Pero como habíamos dicho que en términos de proporción, estas barras representan el 50%, es decir, la mitad, le colocamos acá un medio, ¿no? Entonces, a esta área de armadura, al 384, hay que restarle un medio de las armaduras de tramo en X de la losa 2. Y recordemos que estas armaduras de tramo son barra phi de 8 cada 19 centímetros. Si esto lo convertimos a un área, sería entonces 100, ¿no? Recordemos la fórmula general que decía, si convertimos esta especificación a un área, será igual al área igual a 100 por área de la barra que estamos colocando entre el espaciamiento. Entonces, aquí va a ser, si reemplazo todo eso, aquí va a ser 3,84. Hay que restarle un medio de 100 por el área de una barra phi de 8, 0,5, entre el espaciamiento 19 centímetros. Entonces, ahora sí, de esa forma vamos a restarle ese aporte que me da el armado francés para las armaduras y del voladizo. Bien, entonces volvamos a ello. Fíjense, aquí donde estábamos. A esta área del 384 vamos a restarle un medio, es decir, hay que restarle el aporte del armado francés de la losa 2 en la dirección de X. 3,84 menos un medio de 100 por 0,5 sobre 19 nos da un área de 2,52 centímetros cuadrados. Ahora, si recién con esta área de armadura vamos a calcular las barras. Como es una armadura suplementaria, el espaciamiento máximo son 30 centímetros. Así que vamos a probar cuánto va a ser el espaciamiento para diferentes barras. Si colocamos una barra phi de 8, va a ser 100 por el área de una barra phi de 8, 0,5, entre el área de armadura que hay que colocar, 2,52, nos da un espaciamiento de 19,84. Si colocamos una barra phi de 10, fíjense que aquí su separación 31,35 se pasa del máximo, del espaciamiento máximo. Por lo tanto, nos quedamos con una barra phi de 8, redondeándolo a la entera inferior, separado cada 19 centímetros. Listo, ahora sí tenemos todas las barras. Procedemos entonces al detalle final, fíjense, el detalle de armado visto en planta. Primero, aquí hemos decidido colocar barra phi de 8 cada 19, ¿no? Ese cada 19, ya mucho ojo, ese cada 19 es la distancia que hay entre una barra recta y otra levantada. Una recta, otra levantada. ¿Bueno? Igual acá, ¿no? Aquí igual hemos decidido colocarle barra recta y otra con armado francés. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo que entra esto, ¿no? ¿Cuánto es lo que se introduce esta barra de acá? ¿Cuánto es lo que entra esta armadura? Pues muy bien, revisando los apuntes del ingeniero, aquí quiero rectificar, lo que entra a esta barra es el 20% del LX de ese paño de losa. O sea, fíjense, para esta losa de acá, que es la losa 2, su LX, en la luz más corta es 4 metros, ¿no? El 20%, el 20% de 4 metros sería 80 centímetros, ¿no? 0,8 metros. Entonces, aquí esta barra va a introducirse 80 centímetros, el 20% del LX de la losa 2. ¿Qué más? Acá, el otro lado, esto aquí, ¿cuánto es lo que se va a introducir? Va a ser el 20% del LX de este paño de losa. En este caso, este paño de losa, fíjense, tiene dimensiones 5 y 5 metros. O sea, su LX va a valer 5 metros. Entonces, ¿cuánto es lo que se va a introducir esta barra? El 20% del LX de la losa 1, ¿no? En esta barra, en este paño de losa se está introduciendo. Como el LX de la losa 1 vale 5 metros, el 20% de 5 metros es 1 metro, ¿no? 100 centímetros, 1 metro. Aquí, fíjense, ¿cuánto se va a introducir esta barra al voladizo? Como todo el voladizo tiene momento negativo y esta armadura está en la parte de arriba,
o de una vez que vaya hasta el final, que se introduzca en todo el voladizo. Ahora, aquí lo que le decía, el detalle de armado. Entre una barra recta y una con armado francés, tiene que haber 19 centímetros, ¿no? Fíjense, entre una recta y armado francés, 19. Entre un armado francés y una barra recta, 19 centímetros. Pero entre una barra, fíjense, una barra recta y otra barra recta, hay 38 centímetros. Entre una armadura, una barra con armado francés y otra con armado francés, hay 38 centímetros. Entonces, ¿cuánto hay entre una recta y otra recta? Pi de 8 cada 38 centímetros sería. ¿Cuánto hay entre una entre una barra con armado francés y otra barra con armado francés? 38. Por lo tanto, entre rectas, entre barras rectas, son barra fi de 8 cada 38. Y entre barras con armado francés, son barra fi de 8 cada 38 también, ¿no? Lo mismo para el otro, ¿no? Igual el otro eran barra fi de 8 cada 19, era, ¿no? La orden para la del paño 2. ¿Qué más? Las armaduras suplementarias. Aquí hemos decidido colocar, ¿no? Para este de aquí, barra fi de 10 cada 25 centímetros. Esa era la orden para el apoyo, ¿no? Para este apoyo de acá, entre la losa 1 y la losa 2. Ahora, ¿cuánto es lo que se introduce esta barra? Pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo que se introduce esta barra? Este de aquí es el 30% del LX de la losa que se está introduciendo. En este caso, como nos estamos introduciendo en la losa 1, sería el 30% del LX de la losa 1. ¿Cuánto es el LX de la losa 1? 5 metros. El 30% de 5 metros va a ser 1.5 metros lo que se introduce acá. Y del otro lado, ¿cuánto es lo que se está introduciendo? Pues el LX, el 30% del LX de ese paño de losa. En este caso, este paño de losa vale, el LX vale 4 metros, ¿no? El LX de la losa 2. Como el LX de la losa 2 vale 4 metros, el 30% sería 1,2 metros, ¿no? 120 centímetros, lo que se introduce aquí esta barra. Bien, lo mismo del otro lado. Aquí en el voladizo, en este apoyo, hemos decidido colocarle barra fi de 10 cada 19 centímetros. Pero barra fi de 8 cada 19 centímetros, ¿no? Ese era el que cumplía. Entonces, ¿cuánto se introduce aquí esta barra negativa, esta barra suplementaria, ¿no? En la parte de arriba. Del lado del voladizo se introduce en todo el voladizo, ¿no? Se puede optimizar, se puede, pero se introduce directamente en todo el voladizo. Y aquí, ¿cuánto es lo que entra esta barra en el paño 2? También el 30% del LX de esa losa, ¿no? En este caso, el 30% del LX de la losa 2. El 30% de 4 metros va a ser 1,2 metros. Hasta aquí entonces ya tendríamos colocado las armaduras para los momentos que pide el ingeniero, ¿no? Para este momento de acá, este momento de aquí, este sería su armadura. Para este momento de acá, ¿no? Este sería su armadura. Para el momento que hay en este apoyo, estas tres son sus armaduras, ¿no? La suplementaria, parte de este armado francés y parte de este armado francés. Para este voladizo, ¿cuáles serían sus armaduras? Esta suplementaria y esta parte del armado francés. Ahora, ¿qué está faltando acá? No olviden, no olviden que si aquí cuando calculamos los momentos, hemos decidido colocarle con armadura de torsión. No hay que olvidarse de eso. Por lo tanto, aquí sí corresponde colocar una armadura de torsión. La pregunta es, ¿dónde se va a colocar esa armadura de torsión? Acuérdense lo que vimos en clases pasadas. Solamente se coloca en las esquinas donde se intercepten dos bordes simplemente apoyados. Fíjense, de la losa 1, aquí la losa 1, el borde derecho es empotrado. El borde derecho es empotrado. El borde de abajo es empotrado. Así porque aquí hay un paño de losa y aquí otro paño de losa. Entonces, esta esquina se están interceptando dos bordes simplemente apoyados.
Aquí entonces corresponde colocar una armadura especial por torsión, que es una malla simplemente. Ahora, la losa 2. El paño 2, ¿cómo está constituido? Tiene por un lado un empotramiento del lado izquierdo, ¿no? Ya que ahí está la losa 1, y del lado derecho tiene un voladizo, correcto. Sin embargo, ese voladizo, sí lo tengo que tomar como empotrado para analizar estas armaduras especiales por torsión. A pesar de que hemos demostrado, ¿no?, que no lo vamos a considerar como empotrado, pero eso era una simplificación solamente. O sea, cuando calculamos los esfuerzos, el considerar este borde derecho como simplemente apoyado es una simplificación nada más. Pero en el fondo sí está empotrado porque sí hay una continuidad, o sea, este paño de losa no acabó acá, continúa todavía en el voladizo. Entonces, realmente sí sigue empotrado en esta parte. Entonces vemos que en la losa 2 no hay ninguna esquina donde se intercepten dos bordes simples, ¿no? En una esquina mínimo hay un borde empotrado. Entonces no necesita armadura especial por torsión. Y bueno, los voladizos como son losas en una dirección, como esto es una losa en una dirección, no necesita, no necesita acá colocarse la armadura, esa armadura especial por torsión. Esa armadura especial por torsión solamente lo colocamos en las losas en dos direcciones, en las losas armadas en dos direcciones nada más. Por lo tanto, aquí en esta esquina vamos a colocarle una armadura especial por torsión. Aquí entonces le colocamos esta armadura especial por torsión. ¿Cuánto se coloca esa armadura especial por torsión? Fíjense, se lo coloca, ¿no? O lo mejor dicho, ¿cuántas son esas medidas de esa malla? Es el 20% del LX de ese paño de losa. En este caso, el LX de la losa 1, el 20% de los 5 metros, ¿no? El LX de esta losa son 1 metro. O sea, aquí va a ser 1 metro. Del otro lado también es el 20% del LX de esta losa. 20% del LX de esta losa. Entonces también va a ser 1 metro en el otro lado. O sea, fíjense, va a ser barritas de 1 metro por 1 metro. ¿Cada cuánto se van a colocar? Pues muy bien, para eso hay que fijarnos aquí en el armado principal que tienen esta losa. Esta losa va a tener barras FIDE 8K19, ¿no? La orden, hay que colocar barra FIDE 8K19. ¿Por qué dice aquí cada 38? Es porque entre una recta y otra recta hay 38 centímetros, entre una levantada y otra levantada hay 38, pero entre una recta y otra levantada hay 19. Entonces, como la armadura que se va a colocar aquí en el tramo son barra FIDE 8K19, esa misma barra son las que vamos a colocar aquí. O sea, va a ser barra FIDE 8K19 y barra FIDE 8K19 en el otro sentido. Ahora, si se pregunta, ¿no? Eso sería porque aquí en este paño de losa, esta esquina tiene dos bordes simplemente apoyados. ¿Qué pasaría aquí con la losa 4, ¿no? La que está aquí abajo. Pues muy bien, la losa 4, como tiene, ¿no? Como tiene aquí un borde empotrado en la parte de arriba, porque arriba, en la parte de arriba hay otro paño de losa. Aquí tiene dos esquinas, ¿no? Dos esquinas donde se interceptan bordes simplemente apoyados. Por lo tanto, aquí para la losa 4, si es que nos hubieran pedido diseñarla, le hubiéramos tenido que colocar esta armadura especial por torsión, ¿no? En esta parte de acá y acá. Pero como solamente me pidió diseñar para estos momentos de acá, no vamos a diseñar esta parte, ¿no? Solamente diseñamos lo que nos pidió el ingeniero en este enunciado. Bien, hasta ahí entonces sería este modelo de examen de, ¿Por qué no va este armadura de torsión en el código? ¿cómo? En la losa 2. La losa 2, ¿qué tiene? ¿Por qué no le pone la armadura de torsión? Ya, es por lo siguiente. A ver, vamos acá. Bien, fíjense que la losa 2 del lado izquierdo es empotrado, porque ahí está la losa 1, o sea, hay una continuidad. Ahora, del lado derecho también es empotrado. Ahora, tal vez alguien diga, ¿no? ¿Por qué es empotrado? ¿No acaso habíamos determinado que era un borde simplemente apoyado?
Eso de determinar si es un borde simplemente apoyado o empotrado es para los esfuerzos solamente. Pero fíjense que esta losa no acaba ahí, ¿no? Cuando uno va a vaciar esta losa, no se va a vaciar esto y luego se va a vaciar al otro día el otro, no, se vacía todo de un saque. Por lo tanto, este paño de losa realmente no termina ahí, todavía continúa acá con el voladizo. O sea, aquí el lado derecho es empotrado, ¿no? Continúa eso. El lado izquierdo también es empotrado. Ahora, cuando nosotros colocamos esa armadura especial por torsión, es cuando se interceptan dos bordes que son simplemente apoyados. O sea, dos bordes que no sean empotrados, ahí le colocamos esa armadura especial por torsión. Por eso era que en la losa uno, ¿no? En la losa uno, fíjense, tiene empotramiento del lado derecho y empotramiento en el borde de abajo. Fíjense que esta esquina de acá, la esquina superior izquierda, aquí no hay ningún borde empotrado, ¿no? Son dos bordes simples que se están apoyando, que se están interceptando. Por lo tanto, en esta esquina sí le corresponde colocarle armadura especial por torsión. Pero en la losa 2 no ocurre eso, ya que en una esquina mínimo hay un borde empotrado. ¿Y qué decir de la losa 3? Este problema de la torsión solamente se da en las losas armadas en dos direcciones. La losa 3, al ser un voladizo, una losa a una dirección, no tiene ese problema. Por lo tanto, aquí no le colocamos armadura especial por torsión. Entonces, solamente la primera sí tiene. Y les comentaba de que tal vez si tienen curiosidad de qué pasa con la losa 4, pues muy bien, la losa 4 tiene aquí un borde empotrado en la parte de arriba solamente. Entonces vemos que aquí tiene una esquina donde hay dos bordes simples, por lo tanto aquí le corresponde colocar armadura especial por torsión. Y del otro lado también hay una esquina donde se interceptan dos bordes simples. Por lo tanto, aquí también le corresponde colocarle la armadura especial por torsión. Pero como este enunciado solamente nos pide diseñar para estos momentos, no nos pide diseñar para esta losa, no le vamos a colocar nada, ¿no? Lo vamos a dar en blanco. Muy bien. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que sería la resolución de este modelo de examen de losas. Pero como les había comentado ayer, el ingeniero ya desde hace un buen tiempo no está colocando modelos de losa en el primer parcial, eso lo deja para el final. Actualmente, o bueno, desde hace ya 3 semestres seguidos, que para el primer parcial les deja bueno, les da un modelo de calcular la flecha total. Bien, Auxiliar, sáqueme una duda, por favor. Hola. sí, sí, ¿cuál es tu duda? ¿Será que puede mostrar cuando estaba haciendo el artificio o la superposición de efectos del paño uno? ¿Ya? Acá. Ahí está. ¿Sí? Ya. En este caso, bueno, en este enunciado, el paño uno y paño 2 son en dos direcciones, ¿cierto? Entonces, si es que el paño uno solamente fuera en dos direcciones y el paño 2 en una dirección, eso se simplifica, ¿no? Ya no teníamos que hacer, digamos, empotrado y el otro simple, digamos, ¿no? Correcto. Si digamos que solamente fuera el paño, si el otro, el paño de losa, el 2 fuera un paño en una dirección, fuera una losa a una dirección, aquí al analizar la losa uno tendríamos que calcular, ¿no? Primero verificar, ¿no? Si este borde va a ser empotrado o no. A ver, para que se pueda ver mejor. Dice, ¿qué pasaría si tuviéramos algo como esto? Imagínense que tenemos acá un paño que tiene aquí armadura, perdón, que tiene apoyo en todo su contorno, pero del lado derecho tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense, tenemos una losa que sea armada en una dirección, de esta forma. Y al hacer la verificación al voladizo, determinamos que el borde derecho, ¿no? Determinamos que el borde derecho vamos a considerarlo como simplemente apoyado. O sea, al final, cuando diseñemos este primer paño de losa, va a ser así, ¿no? Como un borde simplemente apoyado en todo su contorno.
Entonces, en esos casos, no merita, digamos, hacer esto de acá, no merita hacer el artificio. Directamente le vamos a colocar Q, la carga Q, y con esa carga Q calculamos los momentos de tramo MX y MY, ¿no? Directamente, no hacemos entonces el artificio. Solamente en esta situación, solamente en este caso, es que hacemos, no hacemos el artificio y directamente nos pasamos a esto, ¿no? Con la carga Q. Pero esto de aquí es bastante, digámoslo así, bastante raro, digamos, porque es raro, digamos, que tenga solamente un paño de losa, ¿no? O dos, siempre suelen ser varios. De hecho, aquí tengo un ejercicio, fíjense, tengo un ejercicio donde ocurre justamente eso. Aquí hay una losa en dos direcciones y del lado derecho una losa en una dirección. Al hacer la verificación al voladizo, se determinó, fíjense, al hacer la verificación al voladizo, se determinó que este borde iba a ser considerado como borde simplemente apoyado. Entonces, al calcular los esfuerzos de la losa 1, ¿no? Fíjense, directamente lo hemos calculado como K, o sea, Q por LX por LY sobre el coeficiente de Marcus directamente. Este ejercicio es el que vamos a hacer el día de mañana. Fíjense que en este caso es un ejercicio donde no se va a colocar armadura especial por torsión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando no se coloca armadura especial por torsión, se utilizan unos coeficientes que están aquí abajo. Fíjense, hay unos coeficientes. Ese coeficiente K, digamos, es lo que se utiliza. Pero en sí, digamos, la esencia misma de la resolución del ejercicio es la misma. Solamente que hay que multiplicar estos momentos por esos coeficientes K nada más. Esa es la única diferencia que hay, ¿no? Y al final queda, digamos, de esta forma. O sea, no se coloca la mallita esa por torsión. Que en este caso hubiéramos colocado aquí y acá. Muy bien. Entonces, este ejercicio es el que nos falta por ver, digamos, mañana, que es un ejercicio donde no hay armadura especial por torsión, ¿no? ¿En qué cambia? ¿Qué hay que considerar? Nada más. Luego el día martes hacemos un último modelo que es un cargado, un modelo de cargado de viga, ¿no? Por parte de la losa, ¿no? O sea, las cargas de la losa hay que llevarlo a la viga. Muy bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Este ejercicio lo tienen ustedes, se los mandé ayer, este de aquí, ¿no? A este de aquí, el que vamos a hacer mañana, todavía quiero pulir algunas cosas. Ya, esto aquí quiero pulir algunas cosas, especialmente en esta parte, digamos. Este ejercicio lo hice el primer semestre, digamos, que fui auxiliar de H2, no era tan ordenado, digamos, con la resolución. Ahora fíjense que ya tenemos otro formato, ¿no? Lo voy a acomodar a este formato que estamos manejando ahora. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos entonces el día de mañana. El horario, permítanme todavía definirlo. Se los voy a decir, si no es hoy en la noche, mañana en la mañana. Pero lo más probable es que lo pasemos virtual mañana en la noche, ¿no? Tipo 7 de la noche, más o menos, 7 8 de la noche. 7 8 y media, siendo exacto. ¿El ingeniero no va a tener clase? ¿Sabe? Disculpe, Auxi. No me ha dicho nada. O sea, lo último que me dijo es que el día lunes van a pasar normal, ¿no? Pero si pasara algo, alguna emergencia o algo, yo les aviso en ese mismo instante. Igual que las otras veces, cada vez que les he avisado es porque el ingeniero me había llamado y en ese mismo ratingo yo les hablo a ustedes. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos entonces el día de mañana. Que tengan entonces